¿Y si la razón por la que nada parece fluir en tu vida no fuera por algo externo, sino por tu manera de intentar controlarlo todo? En un mundo obsesionado con la productividad y los resultados, hemos olvidado una verdad esencial: no todo mejora con esfuerzo constante. Carl Jung lo expresó con claridad: cuando dejamos de aferrarnos, cuando soltamos lo que no nos pertenece, es cuando realmente comienza la transformación. Quédate hasta el final y descubre cómo este principio puede cambiar por completo tu vida. No olvides suscribirte y dejar un comentario si algo de lo que escuchas hoy resuena contigo. Tu apoyo es muy importante para mí. Gracias. Existen momentos en los que nuestras acciones, lejos de acercarnos a lo que deseamos, nos alejan progresivamente del equilibrio interior y del curso natural de los acontecimientos. Esto se debe a que el deseo de controlar cada variable de nuestra vida, aunque parezca una forma de responsabilidad o previsión, se convierte en una tensión permanente. Esta tensión no solo agota mentalmente, sino que interfiere con el flujo dinámico de la realidad. En el marco del pensamiento de Carl Jung, esta necesidad de control puede interpretarse como una expresión del ego intentando dominar lo que pertenece al orden del inconsciente, un territorio que no responde a la lógica racional. El resultado de esta imposición es una desconexión entre la conciencia y las fuerzas más profundas del ser, generando una disonancia que se traduce en frustración, ansiedad y repetición de conflictos no resueltos. Cuando el individuo insiste en planificar todo, anticipar cada posible desenlace y minimizar toda forma de incertidumbre, su acción deja de ser flexible. En lugar de adaptarse al flujo de la vida, se opone a él. Esta actitud genera una fricción constante con el entorno y consigo mismo. Jung explicó que la psique no puede evolucionar cuando se encuentra sujeta a estructuras rígidas y expectativas absolutas. En su modelo del proceso de individuación, el desarrollo del ser auténtico requiere precisamente soltar aquello que no es propio, lo que fue impuesto desde fuera, ya sea por la cultura, la educación o los mandatos familiares, y abrirse al proceso de integración de los contenidos inconscientes. Esta integración no puede forzarse, solo puede permitirse. Por lo tanto, intentar forzar resultados puede ser contraproducente, porque la energía utilizada para lograrlos es inadecuada, nace del miedo y no de la armonía. Comprender que lo que nos daña no es la realidad externa, pero sí la manera en que nos aferramos a cómo debería ser esa realidad, representa un cambio esencial de perspectiva. Esta comprensión nos conduce al desapego como herramienta transformadora. Se trata de discernimiento. Al identificar qué pensamientos, vínculos o metas surgen del condicionamiento social y cuáles provienen de un anhelo legítimo del alma, el individuo puede comenzar a liberar espacio interno. En ese espacio, lo auténtico, es decir, aquello que está alineado con la esencia del ser, puede emerger sin distorsión. Jung advertía que muchas neurosis modernas no provenían de la represión del deseo, como afirmaba el psicoanálisis clásico, provenían del conflicto entre las exigencias de la personalidad externa y las necesidades de la psique profunda, o sea, el sí mismo o también llamado self. La obsesión por alcanzar un ideal, ya sea profesional, afectivo o existencial, genera un estado de permanente insatisfacción. Esta obsesión tiene su raíz en la ilusión de que la plenitud se encuentra fuera, en la obtención de logros que deben cumplir determinados parámetros. La vida, sin embargo, no se somete a esos parámetros. Jung sostenía que el alma no habita en el cálculo, porque el alma opera por símbolos, intuiciones y procesos no lineales. Por eso, intentar encerrar la vida en ecuaciones previsibles es una forma de desconectarse de su realidad profunda. Cuando soltamos esa ansiedad de controlarlo todo, la existencia adquiere una textura más fluida, menos tensa. Las decisiones se tornan más orgánicas, y las relaciones, más honestas. La entrega, en este contexto, no puede ser confundida con renuncia pasiva. Entregarse al proceso vital implica reconocer los límites de la voluntad consciente. Es un acto de madurez psicológica, aceptar que no todo depende del yo, que hay una parte del proceso que pertenece al devenir de la totalidad. En términos junguianos, es aceptar la participación del inconsciente en la vida consciente. Esta apertura permite que lo que estaba bloqueado, proyectos, relaciones, emociones, comience a reorganizarse desde un nuevo centro. Lo que parecía obstaculizado se transforma por una reconfiguración interna del sujeto que, al dejar de controlar, deja espacio a que la vida misma actúe. El deseo excesivo de que las cosas funcionen a toda costa puede convertirse en un obstáculo. Cuando abandonamos la necesidad de tener el control, se desbloquean caminos insospechados. Esta no es una ley mágica, es un principio psíquico. El exceso de intención bloquea la espontaneidad natural. Puede desgastarnos de más, puede manifestarse como dificultad para pensar con claridad, tomar decisiones o incluso realizar tareas cotidianas.
El apego a los resultados nos convierte en prisioneros de nuestras propias metas porque condiciona cada decisión a la obtención de un desenlace específico. Este tipo de vinculación emocional con los objetivos distorsiona el proceso natural del desarrollo personal. En lugar de enfocarse en el presente y en las acciones alineadas con un propósito interior, la atención se desplaza hacia el futuro, generando tensión, rigidez y frustración si el resultado no llega en los términos esperados. Carl Jung consideraba que este tipo de actitud impedía el contacto con el yo superior, que representa la totalidad del ser. El yo, cuando se obsesiona con el resultado, pierde conexión con el flujo psíquico más amplio, debilitando su capacidad de autorregulación y adaptación. Soltar no significa perder el interés o actuar con indiferencia, significa adoptar una disposición más lúcida y menos reactiva. La persona que no sabe soltar se encuentra atrapada en un ciclo repetitivo de expectativas y decepciones, condicionado por la ilusión de que solo obtendrá valor cuando cumpla ciertas metas. Jung subrayaba que la alineación interna, el estado de coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace, tiene un impacto más duradero que cualquier logro externo. Cuando se actúa desde esa coherencia, la acción deja de ser una reacción a la presión social o al miedo al fracaso. Se convierte en una manifestación auténtica del sí mismo, permitiendo que los resultados emerjan como consecuencia natural, no como imposición. Actuar sin exigir no implica pasividad, implica ejercer una voluntad que no se apega al desenlace. Ofrecer sin esperar, por su parte, abre un espacio relacional donde la reciprocidad puede florecer de forma genuina, sin manipulaciones ni contratos invisibles. Esta actitud configura un nuevo tipo de relación con la vida, más receptiva, menos condicionada. La claridad con la que la realidad comienza a responder proviene de una transformación en la calidad de la energía con la que se participa en el mundo. Jung entendía que cuando el individuo actúa desde un centro interno firme, sus actos son más eficaces precisamente porque no están contaminados por la urgencia o la carencia. Este estado sereno, producto del desapego consciente, transmite una frecuencia distinta, la del equilibrio. Ya no se trata de obtener validación o resultados para afirmar la identidad, se trata de manifestar lo que se es, sin necesidad de prueba externa. Cuando se habita esa coherencia, la acción adquiere una fuerza simbólica. La persona ya no depende del éxito para sentirse valiosa, en cambio, su valor se vuelve inherente al acto mismo. En este sentido, se da un desplazamiento de la lógica del logro a la lógica del sentido, algo central en la psicología profunda de Jung. Nuestra mente, lejos de ser un espacio cerrado, interactúa constantemente con el entorno a través de proyecciones. Aquello que no es reconocido ni integrado dentro de la conciencia tiende a externalizarse en forma de juicios, conflictos o situaciones repetitivas. Jung introdujo el concepto de proyección como mecanismo mediante el cual el inconsciente transfiere contenidos reprimidos al mundo exterior. Así, lo que no se mira internamente se manifiesta en el otro, en el entorno, en las circunstancias, distorsionando la percepción y obstaculizando el desarrollo del yo auténtico. Cada pensamiento que se repite, cada emoción que se intensifica sin ser procesada, configura un campo energético específico. Este campo no es metafórico, se traduce en actitudes, patrones relacionales y decisiones automáticas. La ansiedad crónica, en este marco, no es solo una preocupación repetida, es un estado vibratorio que condiciona lo que se atrae y cómo se interpreta. Desde la perspectiva junguiana, los contenidos no integrados del inconsciente reclaman atención a través de síntomas o eventos externos. Por eso, todo aquello que se rehúye internamente termina encontrando su camino hacia afuera como intento de autorregulación psíquica. Quienes vibran en la preocupación constante alimentan un entorno de inestabilidad. No como castigo, sino como reflejo. La vida actúa como un espejo que muestra lo que proyectamos. Cambiar esta dinámica implica modificar el mensaje, dejar de decir no confío y empezar a afirmar confío en mí mismo. Esa confianza silenciosa altera nuestro campo energético. Aunque no cambie lo externo de inmediato, transforma nuestra manera de estar en el mundo. El alma orienta hacia la coherencia como una forma de integración psíquica. Desde la perspectiva de Carl Jung, la perfección es un concepto del ego, una construcción externa asociada al ideal colectivo. En cambio, la coherencia responde a un orden interno que busca la alineación entre las distintas partes de la psique. La plenitud, por tanto, no consiste en alcanzar un conjunto de metas cuantificables, sino en superar la identificación con los vacíos construidos social y emocionalmente. El ser humano, al vivir bajo la ilusión de carencia, genera necesidades artificiales que nunca se satisfacen por completo, precisamente porque no responden a un deseo auténtico, sino a una estructura de miedo. El miedo, en sus múltiples formas,
a perder, a no ser suficiente, a ser rechazado, se convierte en un filtro perceptivo. Todo lo que se observa desde ese lente se distorsiona. El peligro se sobredimensiona, la escasez se multiplica y las relaciones se ven amenazadas por la inseguridad interna. Esta distorsión altera no solo la experiencia subjetiva, sino también las decisiones y los vínculos que se establecen. Desde la óptica junguiana, el miedo que no se reconoce actúa desde la sombra, es decir, desde la parte inconsciente de la psique que contiene los aspectos negados o reprimidos. Cuando operamos desde esta zona no integrada, incluso lo que ya hemos alcanzado puede ser saboteado, porque el sistema interno no se considera merecedor de ello. Dejar de vibrar desde la carencia implica una reconfiguración profunda de la identidad. No se trata de pensar de forma positiva, sino de revisar las raíces profundas del sentimiento de insuficiencia. Jung insistía en que la verdadera transformación ocurre cuando los contenidos del inconsciente se hacen conscientes y se integran al yo. Esto requiere una observación sin juicio de los miedos y las heridas que han alimentado la percepción de vacío. Al desmontar estas estructuras emocionales, la persona puede comenzar a experimentar sus logros, vínculos y recursos desde una sensación de abundancia interior. Esta abundancia no es cuantitativa, sino cualitativa, es la certeza de que lo esencial no está afuera, sino en el vínculo consigo mismo. La necesidad de complacer continuamente a los demás constituye uno de los mecanismos más comunes de desconexión del yo auténtico. Este patrón, aunque muchas veces se origina en la infancia como estrategia adaptativa, se consolida con el tiempo en forma de dependencia emocional y alienación. Jung denominó a este fenómeno la pérdida del sí mismo, una condición en la cual la identidad personal se diluye en función de los deseos y expectativas ajenos. Esta pérdida es silenciosa, porque se disfraza de amabilidad, compromiso o responsabilidad, cuando en realidad responde a un miedo profundo al rechazo y al abandono. Al vivir para satisfacer, la persona va adoptando máscaras, la persona, en términos junguianos, que sustituyen su expresión genuina. Recuperar la soberanía interior no significa ignorar a los demás ni adoptar una actitud egoísta, sino reconstruir la relación con uno mismo desde un lugar de legitimidad. Ser fiel a uno mismo exige discernimiento, voluntad y un proceso continuo de desidentificación con los mandatos externos. Este proceso puede generar incomodidad, porque implica enfrentar el miedo a no ser aprobado. Sin embargo, es precisamente en esa ruptura con el condicionamiento donde emerge la autenticidad. Jung sostenía que el alma no puede florecer en la mentira, su lenguaje es la verdad, y esta solo puede ser expresada cuando el individuo se atreve a ser lo que es, sin necesidad de ocultarse ni ajustarse a lo que los otros esperan. La autenticidad, entonces, no es un atributo espontáneo, sino el resultado de una serie de elecciones conscientes. Cada vez que el individuo decide actuar en coherencia con su mundo interior, aunque eso implique incomprensión o desacuerdo externo, fortalece su centro psíquico. Desde ese centro, se desarrollan vínculos más sanos, elecciones más firmes y un sentido de propósito más claro. Así, el alma, liberada del peso de las expectativas impuestas, puede por fin manifestarse desde su naturaleza más íntegra. El desapego, en el contexto de la psicología profunda, no debe interpretarse como indiferencia o desinterés, sino como una forma de libertad interior que permite a la persona relacionarse con los acontecimientos sin quedar atrapada en ellos. Carl Jung entendía el desapego como una condición necesaria para que el individuo pudiera establecer una relación saludable con su entorno emocional y simbólico. Soltar no implica abandonar el deseo, sino modificar la relación que se tiene con él. El deseo continúa existiendo, pero ya no domina ni condiciona el equilibrio psíquico del sujeto. Dejar de depender emocionalmente del resultado permite que el deseo opere como una orientación, no como una fuente de sufrimiento. Cuando se abandona la persecución de aquello que no corresponde, se libera una cantidad significativa de energía que antes estaba contenida en la tensión del esfuerzo. Esta energía puede redirigirse hacia lo que está realmente disponible, hacia aquello que sí guarda coherencia con la estructura profunda del individuo. En muchos casos, lo que se creía perdido no se ha ido, sino que ha adoptado otra forma. Y en otros, la renuncia definitiva a lo que no regresa permite que el psiquismo organice nuevas configuraciones que antes no podían emerger. Esta transformación no es producto de la voluntad consciente, sino de una inteligencia más profunda, el inconsciente, que tiene su propio lenguaje y sus propios tiempos. El inconsciente, según Jung, no responde a la lógica lineal de la mente racional, sino a un orden simbólico que busca la integración y el equilibrio psíquico. Cuando dejamos de intervenir compulsivamente, es decir, cuando cesamos de imponer nuestra voluntad de forma reiterada sobre una situación, esta inteligencia profunda comienza a manifestarse.
Lo que parecía un obstáculo puede convertirse en una vía. Lo que antes generaba sufrimiento puede resignificarse. El desapego, en este sentido, no es una actitud pasiva, sino una disposición activa de respeto hacia los procesos internos que requieren espacio y tiempo para desarrollarse. Todo lo que se fuerza termina endureciéndose. Esta es una ley que opera tanto en el plano físico como en el psíquico. El ego, en su función de organizar la conciencia, tiende a tensar, a controlar, a resistirse a lo incierto. Es un mecanismo de defensa ante la imprevisibilidad de la vida. Jung señalaba que esta actitud puede ser útil en determinadas etapas, pero se vuelve un obstáculo cuando impide el crecimiento del alma, que opera desde una lógica diferente. El alma no necesita controlar, necesita fluir, es decir, moverse en consonancia con las transformaciones internas y externas, sin quedarse fija en formas que ya han perdido su vitalidad. El verdadero poder, desde esta perspectiva, no radica en imponer ni en dominar, sino en permitir. Permitir es una forma de conciencia que reconoce los límites de la voluntad personal y abre espacio a lo que trasciende al ego. Esta actitud no equivale a resignación, sino a una participación activa en la vida sin intentar dictar cada uno de sus movimientos. Jung utilizaba con frecuencia la imagen del agua como metáfora del alma, su capacidad de adaptación, de contornear los obstáculos, de avanzar sin rigidez. Así como el agua no enfrenta el muro, sino que lo rodea, el alma busca fluir a través de las dificultades, no destruirlas. Respetar la vida, por tanto, comienza con el respeto a uno mismo. Esto implica dejar de luchar contra cada resistencia, abandonar la necesidad de ganar cada batalla interna y aprender a reconocer cuando una situación requiere fuerza y cuando, simplemente, aceptación. Esta distinción es clave en el camino de la individuación. Cuando el sujeto aprende a acompañar el cauce de su propia existencia, sin intentar forzar el sentido ni apresurar los procesos, emerge una nueva forma de vivir. No desde la exigencia, sino desde la sincronía con un orden más amplio. Así, el respeto sustituye al control, y el movimiento reemplaza la rigidez. El presente, en su dimensión más concreta, es el único espacio donde la experiencia puede desarrollarse de forma real. Sin embargo, cuando la mente se encuentra condicionada por una preocupación excesiva por el futuro, este espacio inmediato pierde nitidez. La conciencia se desplaza hacia una dimensión proyectiva donde lo que aún no ha ocurrido ocupa el lugar de lo que está ocurriendo. Carl Jung señalaba que este tipo de desplazamiento es característico de una psique dominada por la ansiedad, en la que el yo no logra permanecer anclado en el tiempo presente. La atención, fragmentada por la expectativa constante, reduce la capacidad de percibir las oportunidades reales, distorsionando la relación con la realidad concreta. La vigilancia mental permanente genera un estado de tensión sostenida que agota los recursos psíquicos disponibles. Esta vigilancia se manifiesta como la necesidad de anticipar errores, prevenir pérdidas y controlar cada variable. Aunque puede justificarse como previsión, en realidad, funciona como un mecanismo de defensa alimentado por el miedo. El miedo al fracaso, a ser rechazado o a perder lo conseguido impone un sistema de alerta continua que interfiere directamente con la espontaneidad. En este estado, la creatividad se ve inhibida, no por falta de talento, sino por exceso de control. Desde la psicología analítica, se entiende que la creatividad requiere un mínimo de libertad interior, una apertura al caos y a lo imprevisible que el estado ansioso no permite. Soltar las expectativas no implica renunciar a los objetivos, sino abandonar la necesidad de controlar la forma exacta en que estos deben materializarse. Esta renuncia selectiva libera la mente de tensiones innecesarias y permite una relación más armónica con lo que ocurre. Jung subrayaba que los procesos psíquicos tienen un ritmo propio, y que intentar forzarlos interrumpe su desarrollo natural. Al cesar la exigencia constante, la realidad puede reorganizarse según principios más profundos, y lo que corresponde llega no por imposición, sino por correspondencia. Es una dinámica de resonancia, no de fuerza. En este contexto, la vida se percibe con mayor suavidad porque el sujeto deja de estar en guerra con ella. Recuperar la capacidad de confiar es un proceso que implica volver a establecer contacto con la estructura interna del ser. No se trata de adoptar una fe ciega en que todo saldrá bien, sino de asumir una postura consciente de autoafirmación. Esta postura reconoce que las certezas externas son volátiles y que la única fuente de estabilidad real reside en la conexión con el centro psíquico. En términos junguianos, esto equivale a vivir desde el self, en lugar de vivir desde un yo fragmentado por las exigencias externas. Esta conexión no elimina la incertidumbre, pero modifica radicalmente la manera de enfrentarse a ella. Desde esa conexión interna, el sujeto no se vuelve más vulnerable, sino más firme.
La estabilidad no se construye en la ausencia de riesgo, sino en la solidez del sistema interno para gestionarlo. Cuando la persona deja de buscar validación externa para sostener sus decisiones, éstas se vuelven más autónomas y congruentes. Este tipo de decisiones tienen un impacto cualitativo superior, ya que no están condicionadas por el miedo, sino guiadas por la coherencia interna. La energía empleada en sostener la defensa se transforma en energía creativa y organizadora. Como consecuencia de esta transformación, el entorno también comienza a responder de manera distinta. No porque el exterior haya cambiado en su estructura esencial, sino porque el modo en que el individuo se vincula con él se ha modificado. La percepción, al ser más clara, detecta oportunidades antes invisibles. Las relaciones se tornan más auténticas, los conflictos se gestionan con mayor madurez, y el flujo de los acontecimientos se alinea con el ritmo interno del sujeto. Así, al recuperar el presente como espacio operativo, el individuo deja de sobrevivir en la espera del futuro y comienza a habitar activamente la realidad que ya posee. Carl Jung nos enseñó que el mundo exterior es un reflejo del estado interno. No se trata de cambiar la realidad a la fuerza, sino de modificar la actitud con la que nos relacionamos con ella. Al dejar de preocuparnos excesivamente, no abandonamos la acción, simplemente dejamos de imponer. Esto libera la energía, relaja el cuerpo y aclara la mente. Soltar el control no es rendirse, es aceptar que no todo depende de nosotros, pero sí nuestra respuesta ante ello. La paz, entonces, no es una consecuencia del éxito externo, sino una frecuencia interna que, una vez alcanzada, transforma la forma en que vivimos. Y cuando vivimos desde esa frecuencia, todo empieza a alinearse de forma natural. Dejar de preocuparse no significa volverse pasivo, sino vivir desde un lugar más lúcido, sereno y eficiente. Como decía Jung, no se trata de sobrevivir, sino de vivir con plenitud. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar de forzar y empezar a fluir? Si te ha parecido útil esta reflexión, te invito a suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación contribuye a seguir compartiendo conocimiento que transforma.